Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo estoy súper contenta de compartir este nuevo vídeo con ustedes porque, bueno, creo que el tema de hoy es algo que a muchos nos toca muy de cerca, algo con lo que nos identificamos o al menos conocemos a alguien que ha pasado por esto. Hoy vamos a hablar de obsesiones, de amores intensos, de esa línea tan delgada entre el cariño genuino y, bueno, esa fijación que a veces se nos va un poquito de las manos. Y claro, como el título del vídeo lo indica, vamos a poner el foco en Serkan y Eda, esa pareja explosiva de Love is in the Air. Sí, ya sé que muchos son fans acérrimos de esta serie turca, y yo me incluyo, pero siendo honestos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si ese amor tan idealizado, tan lleno de pasión y drama, es realmente saludable? ¿Hasta dónde llega ese amor y dónde empieza la obsesión? Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar este tema con ejemplos, con análisis y por supuesto con mucho cariño y respeto. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayudas un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y formes parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge, mi obsesión es real. ¿Hasta dónde llega mi amor? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y para empezar, quiero dejar algo bien claro, amar intensamente no es malo. Sentir mariposas en el estómago, querer pasar cada segundo con esa persona especial, idealizarla un poquito, todo eso es parte de enamorarse. El problema surge cuando ese amor se convierte en una necesidad enfermiza, cuando nuestra felicidad depende exclusivamente de la otra persona y cuando empezamos a perder nuestra individualidad en el proceso. Y si analizamos la relación de Serkan y Eda, podemos ver algunos elementos que, si bien son parte de la narrativa dramática de la serie, también nos pueden servir como ejemplos de comportamientos que en la vida real podrían ser problemáticos. Pensemos en la personalidad de Serkan Bolat. Un hombre exitoso e inteligente, pero también obsesionado con el control, con la perfección. Al principio esa frialdad, esa aparente falta de emociones, era parte de su encanto, ¿verdad? Pero a medida que la serie avanzaba, veíamos cómo esa necesidad de controlar todo y a todos a su alrededor afectaba su relación con Eda. ¿Recuerdan cuando él intentaba imponer sus reglas, sus horarios, sus prioridades? Si bien lo hacía por el bien de la empresa, o por el bien de la relación, en realidad estaba ejerciendo un control excesivo que a la larga, terminaba asfixiando a Eda. Y ella, por su parte, una mujer independiente, creativa y con una gran pasión por la vida, se veía constantemente luchando contra esa rigidez, contra esa falta de flexibilidad. La dinámica entre ellos era un constante tira y afloja, donde la vulnerabilidad de Eda chocaba con la armadura de Serkan. Él, intentando protegerla a su manera, terminaba limitando su potencial y su libertad de expresión. Eda, a su vez, intentando derribar los muros de Serkan, a menudo se sentía frustrada e incomprendida. Entonces, ¿dónde está la línea entre el amor y la obsesión en este caso? Pues bien, cuando Serkan no podía concebir su vida sin Eda, cuando su felicidad dependía exclusivamente de su presencia, cuando sentía la necesidad de saber dónde estaba y qué hacía en todo momento, ahí es donde cruzamos esa línea. Y ojo, no estoy diciendo que Serkan sea una mala persona o que no ame a Eda de verdad. Simplemente estoy señalando que su amor, en ciertos momentos, se manifestaba de una manera poco saludable. Imaginemos la angustia que Serkan sentía cuando Eda no estaba a su lado, la constante preocupación que lo consumía al no saber de ella. Esta ansiedad, lejos de ser un signo de amor, se convierte en una manifestación de inseguridad y dependencia emocional. Era como si Serkan necesitara tener el control de Eda para sentirse completo y seguro. Y del lado de Eda, también podemos encontrar algunos comportamientos que podrían interpretarse como obsesivos. ¿Recuerdan su constante necesidad de complacer a Serkan? Su miedo a perderlo. Su disposición a sacrificar sus propios sueños y ambiciones con tal de mantenerlo a su lado. Si bien es natural querer hacer feliz a la persona que amamos, cuando ese deseo se convierte en una necesidad de aprobación constante, cuando nuestra autoestima depende de la opinión del otro, estamos entrando en un terreno peligroso. Eda, en su afán por ser la mujer ideal para Serkan, a veces se olvidaba de sí misma, de sus propias necesidades y deseos. Se esforzaba por encajar en el molde que Serkan parecía esperar de ella,
reprimiendo su propia personalidad y sacrificando su autenticidad. Porque, seamos honestos, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores. Y pretender ser la persona ideal para complacer a alguien más es un esfuerzo agotador e inútil. A la larga, terminamos perdiendo nuestra identidad, nuestra autenticidad. Y eso, a la larga, termina dañando la relación. Una relación construida sobre la base de la complacencia y la falta de autenticidad está destinada a fracasar. Tarde o temprano, la persona que se sacrifica por complacer al otro se sentirá resentida y frustrada, y la relación se deteriorará. Entonces, ¿cómo podemos identificar si nuestro amor se está convirtiendo en una obsesión? Aquí les dejo algunas señales de alerta que pueden servirles como guía. Asterisco, 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 necesidad constante de aprobación, asterisco, asterisco, si sientes que necesitas la aprobación de tu pareja para cada decisión que tomas, si te preocupa constantemente lo que piensa de ti y si tu autoestima depende de su opinión, es una señal de que estás poniendo demasiado poder en sus manos. Imagina que no puedes decidir qué ropa ponerte sin consultar a tu pareja, o que evitas expresar tu opinión por miedo a que no le guste. Esta constante necesidad de aprobación te impide ser tú mismo y te convierte en una sombra de la otra persona. Asterisco, 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 celos excesivos, asterisco, asterisco, sentir celos de vez en cuando es normal, pero cuando esos celos se convierten en una constante, cuando te sientes amenazado por cada persona que se acerca a tu pareja, cuando revisas su teléfono o sus redes sociales en secreto, estás cruzando la línea. Los celos obsesivos son una manifestación de inseguridad y desconfianza que pueden destruir una relación. Imagina que no puedes soportar que tu pareja hable con otros amigos o que la acusas constantemente de ser infiel sin ninguna prueba. Esta actitud tóxica no solo daña la relación, sino que también te consume por dentro. Asterisco, 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 aislamiento social, asterisco, asterisco, si has dejado de lado a tus amigos y familiares, si ya no te dedicas a tus hobbies y pasiones y si tu vida gira exclusivamente en torno a tu pareja, es una señal de que estás perdiendo tu individualidad. Una relación sana debe complementar tu vida, no reemplazarla por completo. Imagina que has dejado de ver a tus amigos, que has abandonado tus hobbies y que solo te dedicas a estar con tu pareja. Este aislamiento social te hace dependiente de la otra persona y te impide desarrollarte como individuo. Asterisco, 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 pensamientos obsesivos, asterisco, asterisco, si no puedes dejar de pensar en tu pareja, si te preocupa constantemente lo que está haciendo, si te imaginas escenarios negativos y si te cuesta concentrarte en otras cosas, es una señal de que tu mente está consumida por la obsesión. Los pensamientos obsesivos te impiden disfrutar del presente y te generan una ansiedad constante. Imagina que no puedes dormir porque estás pensando en tu pareja, o que no puedes concentrarte en el trabajo porque estás preocupado por lo que está haciendo. Esta obsesión te consume y te impide vivir una vida plena y feliz. Asterisco, 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 miedo a la soledad, asterisco, asterisco, si tienes pánico a estar solo, si sientes que no puedes vivir sin tu pareja y si te aferras a la relación a pesar de que sabes que no te hace feliz, es una señal de que estás confundiendo el amor con la dependencia. El miedo a la soledad te impide tomar decisiones racionales y te lleva a aferrarte a relaciones tóxicas. Imagina que sabes que tu relación no te hace feliz, pero sigues adelante por miedo a estar solo. Este miedo te impide buscar la felicidad y te condena a una vida de sufrimiento. Y ahora, volviendo a Serkan y Eda, ¿qué podemos aprender de su historia? Pues bien, creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre la pasión y la razón, entre la entrega y la independencia. Amar intensamente es maravilloso, pero también es importante mantener nuestra individualidad, nuestros propios intereses, nuestras propias amistades. Es fundamental recordar que somos individuos completos y que no necesitamos a nadie para ser felices. La verdadera felicidad reside en nosotros mismos, no en la posesión o el control de otra persona. Una relación sana se basa en el respeto mutuo, en la confianza, en la comunicación y en la libertad. No se trata de controlar al otro, sino de apoyarlo en su crecimiento personal. No se trata de renunciar a nuestros sueños, sino de construir un futuro juntos, respetando los sueños de cada uno. La comunicación honesta y abierta es fundamental para resolver conflictos y fortalecer la relación. Aprender a escuchar y comprender las necesidades del otro es esencial para construir una relación duradera y significativa. Y claro, como en toda buena telenovela turca, Serkan y Eda terminan encontrando ese equilibrio. Aprenden a confiar el uno en el otro, a respetar sus diferencias, a comunicarse de manera honesta y a construir una relación basada en el amor verdadero, no en la obsesión.
Su camino hacia la madurez emocional les permite construir una relación más sólida y saludable. Aprender a perdonar y a dejar atrás el pasado les permite avanzar juntos hacia un futuro lleno de amor y felicidad. Y es que al final del día, el amor no se trata de poseer a alguien, sino de compartir la vida con alguien que te hace sentir pleno, que te apoya en tus sueños, que te ama tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. El amor verdadero es un regalo, no una obligación. Es un sentimiento que te libera, no que te aprisiona. Es una fuerza que te impulsa a ser mejor persona, no que te consume por dentro. Así que, preciosos y preciosas, espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre sus propios sentimientos. Recuerden que el amor debe ser una fuente de alegría, no de angustia. Si sienten que su relación se está convirtiendo en una obsesión, busquen ayuda. Hablen con un amigo, con un familiar, con un terapeuta. No tengan miedo de pedir ayuda. Reconocer que tienes un problema es el primer paso para superarlo. Buscar ayuda profesional puede ser fundamental para entender tus sentimientos y desarrollar estrategias para construir relaciones más sanas y equilibradas. En resumen, hemos explorado la delgada línea entre el amor y la obsesión, utilizando la relación de Serkan y Eda como ejemplo. Hemos identificado señales de alerta que indican que nuestro amor puede estar volviéndose obsesivo y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener nuestra individualidad y construir relaciones sanas basadas en el respeto y la confianza. La clave para una relación exitosa reside en el equilibrio, la comunicación y el respeto mutuo. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden dejarme un like, que me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mis reflexiones y análisis sobre temas que nos interesan a todos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez una relación obsesiva? ¿Cómo lo superaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a superar sus propios desafíos y a construir relaciones más sanas y felices. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, que estoy segura de que a muchos les puede interesar. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones sobre los temas que tratamos en el canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que el amor verdadero es libre y bonito. Hasta la próxima.